Sí, nos vamos a ver. Porque además nos vemos más, como más lindas. Hola. Qué alegría. Quiero decir que para mí es una alegría muy grande tener a estas dos compañeras que ya les hemos presentado. Yamile Sokolovsky, que es secretaria de Género y Diversidad de la CTA de los Trabajadores, y Leonor Cruz, que es la secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma. Dos centrales que están en un proceso de unidad, caminando, ¿no?, en este momento político de nuestro país. Y queremos invitarlas para hablar de política, porque de eso hablamos las compañeras, ¿no? Y principalmente las feministas sindicalistas, que es todo lo que está mal, además, para este gobierno. O sea, que es todo lo que está bien para nosotras y nosotros. Pero es un placer porque son compañeras que, bueno, son grandes referentes para el movimiento sindical y para el movimiento feminista. Así que, nada, bienvenidas. Gracias. Qué placer tenerlas. Hola. Hola. Nos vemos mucho con estas dos compañeras. Sí, sí. Porque en la calle, si las quieren encontrar, las van a ver siempre. En la calle, en el sindicato, ¿no? Siempre haciendo lío por ahí. Y recién hablábamos del Papa. Vamos a empezar así como si nos... Lo primero, porque no nos vimos todavía. ¿Qué dicen? Habemos Papa. Habemos Papa. ¿Qué dicen de este nuevo León XIV que viene como de la doctrina social? Dice que escribió sobre la doctrina social de la Iglesia, que es, además tiene nacionalidad peruana. ¿Qué pensamos de las feministas? Claro, lo primero que pienso es que, o sea, las feministas están atentas a quién es el Papa, ¿no? Como es un poco raro eso. Es raro. Vos me mandaste un meme o algo en relación a eso. Sí, un meme que decía nosotras diciendo la iglesia que arda y nosotras ahora en el Habemos Papa festejando. Sí, yo... para decir las cosas como son, cuando fue nominado, designado, no sé cómo se dice, quien fue Francisco, para mí, como para muchas de nosotras, fue una preocupación, ¿no? En función de cómo veíamos el posicionamiento de Bergoglio en relación no solamente a las agendas del feminismo, sino en ese momento también al proceso político conducido por el kirchnerismo y en ese momento por Cristina, ¿no? Y con el transcurso del tiempo, bastante rápidamente empezamos a ver que, bueno, que el rol que asumió ya como Francisco, ¿no?, encabezando la Iglesia Católica, bueno, terminaba siendo un aliado en relación a muchas cuestiones, y en algunas cuestiones en las que seguimos sin tener acuerdo hasta el último día, también de alguna manera decidió no hacer una causa de eso, ¿no? Entonces, bueno, es como interesante y es importante como volver a pensar, ¿no? ¿Por qué es que se produjo por qué Bergoglio como Francisco terminó asumiendo ese rol y qué significó eso en un contexto de avance muy brutal de las derechas y de ¿cómo decirlo?, de profundización de la condición explotadora del capitalismo. Entonces, bueno, con este nuevo Papa, vamos a ver. Claro, primero vamos a dejarlo correr porque hay muchos sectores. Hoy charlábamos con el padre Paco recién, que tiene el ojo así porque le pegaron, ¿no?, en la marcha de los jubilados, y decía, bueno, vamos a ver porque... ¿no? Coincido con el padre Paco, sí, está bien. Es más, le preguntamos si sería Papa, ¿qué haría? Y él dijo que si él fuera cebolla, dice que las mujeres pudiéramos entrar a ser sacerdotisas y que los padres se puedan casar, también dijo. Y bueno, y habló de esto, de que ahora hay que esperar a ver qué pasa con este Papa, que Francisco se reivindicó, ¿no? Bergoglio fue distinto al Papa Francisco, pero hay que disputarlo y hay que ver que este peruano, bueno, algunas cosas pueden marcarnos que sí. ¿Vos qué opinás, Leo? Así como tomando mate, digo, porque estamos todas como... No, la feminista opinando de la iglesia es raro la feminista.
O no, no es raro la feminista. Digo, las feministas siempre hemos tenido una posición muy crítica de la Iglesia, pero sabiendo también que en nuestros barrios populares la religión, lo cristiano, digo, tiene mucho peso, muchísimo peso. A lo mejor no la figura del Papa, pero sí lo que implica todo lo que es la religión. Yo creo que Bergoglio, transformado en Francisco, hizo un proceso que lo descubrimos tarde, ¿no? En ese sentido. Para mí fue una sorpresa muchas de las cosas que después fui viendo con el tiempo de Francisco. Lo que creo que siempre vamos a decir es la Iglesia no termina de tomar las definiciones que tiene que tomar, digo, para que este mundo en realidad tenga paz. Y con respecto al nuevo Papa, entonces digo, no vamos a esperar. Yo creo que sí, Francisco irrumpió en la Iglesia con muchos de sus protocolos, con muchas de sus cosas, y fue irruptivo. Digo, eso sí. Ahora, este nuevo Papa estadounidense que te habla en español, que digo, en su primer discurso saluda a su congregación en Perú, digo, es todo un signo, ¿no? Que no te hable en inglés, que te salude en español, que se reivindique peruano, porque digo, es lo que hace en ese momento, que vuelva a hablar como habló en un momento Francisco de los puentes del diálogo. Creo que hay que esperar. Digo, todo el mundo está ahora con que es un papa, porque León era el que más afirmaba lo del trabajo y los sindicatos, bla, 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 bla. Otro payaso mamarracho que tenemos nosotros gobernando, puso ahí el meme del león, venimos los leones. Cuando digo, si el nuevo papa es lo que se supone que es, digo, el león come al león nuestro, ¿no? Tendría que, digo, por lo menos en discurso y en presencia. Entonces, digo, me parece que tenemos que estar atentas, porque el feminismo siempre tuvo una posición con respecto a la Iglesia. Y creo que es sano que la tenga y la siga teniendo. Y también, digo, nunca hemos sido cerradas de decir, bueno, esto lo odiamos y no vemos lo que sí avanza. Que creo que es lo que nos pasó con Francisco. Sí, y creo que ahora pensaba... cuando murió Francisco, hubo una carta de las católicas por el derecho a decidir, que para nosotras fue importante porque, bueno, yo no soy católica, no soy religiosa, bueno, pero que las compañeras que militan con nosotras todas las causas y que sí se identifican con esa religión, bueno, y para quienes tiene otra, digamos, tiene otra... otro significado, ¿no? ¿Quién es el Papa? Bueno, es la representación de su Iglesia, hayan hecho el reconocimiento que hicieron, ¿no? Desde un lugar tan claro, ¿no? De defensa de la igualdad, de la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestras vidas y demás. Eso me parece que es significativo para nosotras, ¿no? Creo que lo que me llama la atención y quiero verlo es porque ayer pasaban que el Papa en Perú le dio muchas veces a Trump con respecto al tema de los migrantes, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cuál es la transición y la transformación de este Papa ahora. Digo, así como nosotras éramos críticas de Bergoglio y después tiene su transformación en Francisco, digo, hay que ver que hoy, hasta hace poco, le daba con un caño a Trump, a todo lo que eran los migrantes, al capitalismo. Bueno, ¿en qué va transformándose el Papa León? Totalmente, y han pasado algunos recortes de él contra Fujimori, ¿no? También denunciando los crímenes de la dictadora Boluarte. O sea, bueno, obviamente hay que ver ahora que tiene una investidura mundial a dónde va, pero me parece interesante esto que decís, Yami, de Católicas por el Derecho a Decidir, y esto que decís, Leo, también de las compañeras en los barrios populares. Muy a través, tenemos una matriz, nuestra matriz es la doctrina social de la Iglesia, nuestra matriz en los barrios es también la religión. Tenemos, ¿no? Desde la colonización una matriz popular que tiene que ver con un sentimiento religioso. Todos nuestros líderes populares también, ¿no? han utilizado o se han parado ahí, y es lo que divide a nuestros feminismos muchas veces, ¿no? De decir, nosotras somos feministas, nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero somos totalmente respetuosas de las creencias.
de todas y todes, ¿no? Y ahí es porque hay, si no, ese feminismo liberal que aparece un poco más televisado nos divide y es, creo, ¿no? Y ahí va mi pregunta, a un feminismo que intenta, obviamente, que intentamos construir y disputar, que es el feminismo popular, ¿no? Y esto nos ha dividido aguas, ¿no? Las compañeras de los barrios a veces lo primero que te dicen es, yo no soy feminista, ¿no? Y creo que ahí, ¿qué pasa? No, yo no creo que las compañeras de los barrios te digan, yo no soy feminista. Digo, en las compañeras, en nosotras, el feminismo irrumpe con fuerza cuando empieza el feminismo y el feminismo académico lo empieza a plantear, ¿no? De las violencias. Lo que nosotras teníamos tan naturalizado, de lo que nosotras considerábamos que habíamos nacido y crecemos y morimos en estos círculos de violencia, era lo normal, el feminismo irrumpe en esa lógica y nos pone a pensar, che, no es tan normal que todos los días te peguen, no es tan normal que todos los días te griten, ¿no? Yo siempre, nunca me voy a olvidar, en nuestros barrios hay una frase, bueno, toma, pero trabaja. Claro. Está bien, te grita, pero no te pega, ¿no? Entonces era una suerte que vos tengas un compañero que no te pegaba, te gritaba, no te dejaba hacer salir, no te dejaba hacer nada, pero no te pegaba. Y trabajaba, ¿no? Y el feminismo irrumpe en esa lógica. Entonces digo, a lo mejor las compañeras no se dicen feministas, pero reconocen en el feminismo este gran, que no es un aporte, es un cambio de vida en nosotras, ¿no? El poder luchar porque vivamos sin violencias. Lo que creo que pasa después es que sí hay una separación entre lo teórico y lo práctico, donde las compañeras no se reconocen en algunas luchas, ¿no? El aborto fue una. El aborto dividió aguas por una cuestión cristiana, por una cuestión religiosa. Pero también porque hubo y hay y seguirá habiendo un ataque feroz de los medios de comunicación y de este gobierno en especial sobre la radicalización del feminismo. Digo, esto que salían a decir, ay, las aborteras van a salir ahora, no van a hacer nadie porque a todas les van a decir que aborten, que esto, que aquello, que lo otro, ¿no? Digo, se impuso esa mirada del feminismo. Y las compañeras también en muchos casos lo creyeron así. Hasta que empezamos a dar esos debates con las compañeras y esto que decís vos, era totalmente necesario plantar la certeza de que lo que nosotras estábamos diciendo era que queríamos decidir sobre nuestro cuerpo y si te querías quedar embarazada te íbamos a acompañar y si no querías estar embarazada te íbamos a acompañar igual. No veníamos a imponer, sino veníamos a practicar la decisión. Digo, y ahí también van surgiendo, creo, algunas cosas, qué sé yo, digo, cuando salió un libro, yo nunca me he olvidado de unas compañeras, leíamos un libro, La Revolución de las Viejas, o algo así, ¿no? Que las viejas a los 50 años habíamos descubierto, logramos, no sé qué. Y las compañeras me decían, pero Leo, no llegamos a los 15 continentes, ¿de qué carajo me están hablando de los 50? Yo a los 50 ya soy bisabuela. O sea, no hay ninguna revolución a los 50. O sea, no entiendo de qué nos están hablando. Sí, yo ahí creo, como por lo que dice Leo, ¿no? Como, ok, ahí está presente esto que, primero me parece que es importante como que volvamos a pensar cómo fue ese proceso que generó, en particular en Argentina, en otros lugares también, pero muy especialmente con sus propias características tan potentes en Argentina, la emergencia de un movimiento feminista popular, ¿no? Como, o de un feminismo movimentista, ¿no? Y que algo de lo que Leo planteaba recién, ¿no? De esto del feminismo académico y, ¿no? Y los sentires, los padecimientos y, bueno, y los problemas que se expresan a nivel popular, a mí me parece que ahí hubo como un momento de encuentro muy significativo, donde el discurso feminista y
el discurso que se reconoce como feminista pudo hablar de las cosas que nos pasan a todas, ¿no? Y entonces eso, digamos, eso generó ahí, me parece, como ese encuentro tan potente donde el feminismo salió de los cenáculos académicos y se encontró con la demanda, con las expectativas, con los problemas experimentados por el conjunto de las mujeres y diversidad de los sectores populares, ¿no? Y entonces como ese feminismo dejó de hablarse a sí mismo, ¿no? Y la cuestión del aborto y la cuestión de la violencia fueron muy claramente los temas donde, ¿no? que permitieron ese encuentro. Yo creo que el problema, uno de los problemas que tenemos, no solo ahora, sino que venimos teniendo como en los últimos años, es que llegó el momento en que esa construcción, digamos, de un feminismo popular tenía que centrarse en hablar del trabajo. Tenía que centrarse en hablar de qué pasa con nosotras como trabajadoras, ¿no? Hablamos de nuestro derecho a decidir, hablamos de las violencias, nos reconocimos todas en esa agenda, como se dice en la academia, y eso generó esa posibilidad de movilización. Bueno, hace tiempo con Leonor compartimos esto, que venimos insistiendo en que hay que hablar de nosotras trabajadoras, ¿no? Para ir al hueso de la cuestión, y también para recrear, ¿no? ese encuentro donde el feminismo que construimos le puede poner nombre a lo que nos pasa, ¿no? Y a lo que queremos. Ahí, en esto, para esto del feminismo popular y la importancia que tiene la agenda o estas reivindicaciones en relación a somos trabajadoras y trabajadores, donde el sindicalismo también tiene una fortaleza. Muchas en América Latina y el Caribe nos dicen, el movimiento en Argentina es un faro muchas veces, por eso, porque tiene una raigambre popular. Y el sindicalismo ahí es importante, las sindicalistas en particular. Yo contaba la anécdota de la Pinky Cerebro, que hicieron hicieron una intervención si no me equivoco, fue la primera instancia pública de unidad, ¿no? Entre las dos centrales. ¿Qué significaba Pinky Cerebro? Además de incomodar ahí un poco, ¿no? De irrumpir con esa otra cosa que tenemos, que es no hacer siempre lo mismo que repetimos, ¿no? En la política, esta cosa que este hartazgo de que fórmulas que ya sentimos que no funcionan o que tenemos que hacer, ¿no? Un poco parte de mover un poco, ¿no? El avispero. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron? Y cuenten qué pasó, qué impacto. ¿A vos qué te parece que significa si vamos a una primera reunión de las mesas nacionales de las dos CTAs, que las secretarias de género y diversidad de las dos centrales, en ese momento que se presenta como un momento fundacional, aparezcamos vestidas con con una remera de Pinky? Hay otros que no la ven, no la ven. Digo, no te puedes enojar con un tipo que no la ve. Claro, fue muy notorio además que las compañeras presentes entendieron inmediatamente. Yo digo, a ver, chicos, nosotras ya nos conocíamos. Esa era lo irruptivo. Los estábamos esperando. Claro. Ese era lo irruptivo. Ya llegamos. La complicidad y el decirle, entiendan que por estrategia del movimiento feminista, por la necesidad que teníamos en ese momento de unidad, esto venía desde hace mucho tiempo. Se podía, yo creo que primero fue un momento para divertirnos, porque lo necesitábamos. Era necesario. Y segundo, creo que fue esto, lo loco de ver que las compañeras que estaban de acuerdo o que no estaban de acuerdo, lo entendieron al toque, y los compañeros nos miraban así como... ¡Que no me jodan! ¡Que no me jodan más con esas fantasías! ¿Quiénes son los ratoncitos? ¿Y por qué dos ratas? Pero son dos varones, no se autoperciben ratas. O sea, entonces vos
decía, todo lo que generó la Pinky Cerebro, ¿no? Entonces en un momento dijimos, bueno, vamos a crear dentro de las centrales la corriente Pinky Cerebro. Eso ya fue, Claro. eso ya fue No, peligroso. Eso es Me pegriloso. parece que además, bueno, también hacia adelante, ¿no? Es también una manera de, me parece, de reafirmar que, por supuesto, entendemos que el proceso de unidad es importantísimo, es fundamental, es necesario, es oportuno, pero que además ese proceso de unidad tiene que implicar poder profundizar procesos, ¿no?, de fortalecimiento de la construcción sindical, que implican necesariamente poner en el centro todas las demandas que venimos haciendo en términos de construir una genuina representación de la clase trabajadora y de instalar otras lógicas, ¿no?, de articulación, de construcción de las estrategias, ¿no?, otras maneras de plantarse en la calle, bueno, todo eso que venimos tratando de hacer. No, Se a ríen, mí ¿viste? es Se que miran yo- y se ríen. No, es que digo, en serio, para mí siempre es un placer escuchar a Yami, aprendo un montón de una Yo también. compañera que está todo el tiempo, no tan solo en la calle, digo, produciendo conocimiento, haciendo acciones, con una ternura, con una complicidad, con una confianza política, que si bien el feminismo, nuestras estructuras lo pregonan, a veces no están tantas, ¿no? Pero a mí una de las cuestiones que me pasó con Pinky Cerebro, que la primera pregunta fue de muchos, ¿quién es Cerebro y quién es Pinky? ¿No? O sea, Claro. o sea, ¿quién es el cerebro de Hola. ustedes dos? O sea, No sabemos. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Levantemos una es cerebro, la otra Pinky, o sea, y al otro día la otra es Pinky. Es como, no, bueno, una tiene que ser cerebro y la otra Pinky. No, No, claro. no. Sí. Y eso es como, bueno, eso está en nuestra conversación como, che, ¿qué hacemos? ¿No? Eso va y viene. Sí, bueno, porque además yo también quiero decir que para mí es una alegría haberme encontrado con Leonor, y también esa cosa que ocurre, ¿no? Como de aprender una de la otra, escucharnos, ¿no? Traemos recorridos distintos y parecidos, ¿no? También al mismo tiempo, y yo admiro muchísimo la fuerza de Leonor y la capacidad que tenemos eso sí lo tenemos resuelto, quién habla primero y quién habla después, porque Leonor tiene una capacidad de levantar así a las multitudes que yo no tendré jamás, y bueno, es una voz privilegiada para hacer nuestros cierres. A mí me encanta, digo, porque acá te la saludan en las que están mirando, Cachi la saluda y dice, no son conscientes del valor político que tiene el hecho de ir juntas a una conversación, porque muchas veces no naturalizamos las feministas, porque son las dos secretarias nacionales de las dos centrales, que le decimos también los dos Hugos, porque se llaman así, Hugo Yasky y Hugo Godoy. Pero es verdad, digo, esto no sucede, esto habla de una trayectoria que contaban, ¿no? Que es de unidad real, que es unidad forjada en la calle, particular y principalmente. Jessica Leyes también, secretaria de Juventud, la saluda, dice, sí, las Pinky Cerebro fue hermoso, jaja, y se reía mucho, porque ella estuvo... Ella entendió. Ella es una de las que entendió el significado. Y contarles, ¿no? En esto que... preguntarles en esto que nos cuentan, ¿qué está discutiendo el sindicalismo hoy y qué creen, ¿no? Porque también hay ahí no estamos en una disyuntiva las y los sindicalistas de un malestar social, una crisis de representación política, que estemos todos ahí mirando quién es el Papa, la verdad que habla un poco de la orfandad, ¿no? de liderazgos que tenemos, no solo las feministas, la política. La política. En un momento electoral, ayer el presidente dijo que no existe la explotación laboral, dijo en una entrevista, y que si existiera es que los trabajadores explotan a sus empleadores. No es menor, digo, no es un desayunado este tipo, pero ¿qué estamos discutiendo ¿no? ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué creen ustedes como sindicalistas que son nuestros desafíos? ¿A cuánto va el logrado del agua para el mate? Estamos discutiendo más o menos. Claro, estamos en una, digamos. Estamos ahí. No, yo creo que el sindicalismo está... Yo vengo escuchando muchísimo, tratando de escuchar muchísimo para entender, porque
el cimbronazo que resultó Milei en nuestras vidas y en nuestro país es totalmente proporcional a no entender, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, necesitamos hacer autocrítica. No, bueno, necesitamos escuchar más. No, bueno, necesitamos la unidad. Y no, ¿viste? Y ahí vamos, tratando de entender qué es lo que nos pasó. Y creo que la clave está en esto que vos decías. Debemos entender que hay una crisis de representación gremial, sindical, política, feminista, de todos los ámbitos, que atravesó a nuestra sociedad y que fue bien aprovechada mundialmente por la derecha. Son estratégicos. Este tipo no es ningún boludo cuando va y dice, si seguimos, le acabo de dar vuelta a la teoría, o sea, si seguimos así, entonces los trabajadores explotan a los empresarios. Digo, y ahí es lo que se está tratando de imponer en la Argentina, esta relación trabajador-empleador que no existe para ellos. Que no existe. Que el trabajador no tiene derecho y que en realidad abusa del pobre empleador que te da trabajo para que vos puedas vivir, ¿no? Entonces digo, el sindicalismo está en una discusión muy fuerte y que tiene que ver, y yo creo que en esto la CTA lo han podido ver, que tiene que ver con la unidad. Ahora, la unidad estratégica no nos alcanza si no empezamos a discutir una unidad programática. Si no volvemos a discutir con nuestro pueblo que es mentira que en la Argentina no es posible vivir bien. Ahora, para hablar de eso, tenemos que dejar de hablar de progresismo, o sea, tenemos que hablar de que no es posible vivir y seguir viviendo en el mundo en un sistema capitalista feroz, de muerte. Necesitamos volver a hablar de la revolución. Necesitamos necesitamos contestar a este gobierno de la misma manera que este gobierno nos contesta a nosotros, o nos da a nosotros. Digo, el gobierno pretende, no por nada, sacar a los sindicatos. Necesita eliminar a los sindicatos y está haciendo todo lo posible. Mientras tanto, la dirigencia ahí anda viendo. Lograr una unidad en común ingiere que en este tiempo absolutamente todas las organizaciones del campo popular que nos decimos del campo popular nos dejemos de romper un poco los ovarios con a ver cuál es el sellito que va primero, a ver quién se sube primero, a ver cómo hacemos. No, hermano, o sea, no estás Que no me entendiendo jodan, nada. que no me jodan más con esas fantasías. No estás viendo nada. No, loco, no. O sea, se nos están muriendo los pibes. Nos están arrasando el país. Nos están vendiendo la Argentina. Nos están por meter en cana a todos los pibes de nuestros barrios, porque no van a meter en cana a cualquiera. Van a meter en cana desde los 13, 14 años a los pibes de nuestro barrio. Le acaban de dar a la Burley carta blanca para matar a nuestros pibes en los barrios. Esas son las discusiones. El narcotráfico avanza a pasos agigantados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo vengo el otro día el martes, creo, sí, martes, el foro de universidades de las Cunado, ¿no? Y conversaba afuera con algunas que fueron, ahí decían, ay, bueno, pero cansan. Ay, yo no, hermana, o sea, culo silla pensar. Porque si vamos a ponernos a pensar, cuando saquemos a este tipo del gobierno, la cagamos, la volvimos a joder. Y el feminismo tiene un rol importante. ¿Y a dónde estamos? ¿Esperando que llegue el 3 de junio? ¿Dónde estamos discutiendo el Fondo Monetario? Cuando la consigna del 2017 para el feminismo más importante fue fuera el FMI. Y la deuda es con nosotras y nosotros y nuestro pueblo. Lo denunciamos antes que nadie. Entonces digo, hay una agenda que es estratégica. Ahora, necesitamos avanzar a una agenda programática, porque nos están haciendo pelota. Nuestros sindicatos se están defendiendo como pueden de un ataque que es feroz. Pero necesitamos realmente una unidad programática. Y lo sabemos. Y si no, anda a los barrios. Mirá la cara de nuestras compañeras, no dan más. Mirá la cara de nuestros compañeros, no dan más.
Sí. Entonces, digo... Yo creo una cosa porque la pregunta que está discutiendo el sindicalismo, que está haciendo el sindicalismo, como primero debería reconocer que el sindicalismo no es todo igual. Entonces hay un sindicalismo que es Leonor, que es todo lo que Leonor acaba de plantear, y hay un sindicalismo que está en otro planeta o está con otras preocupaciones, claro, ¿no? Entonces, sí, me parece que, bueno, que hay que ver eso, digamos que eso es parte de una situación objetiva que tenemos, y que también requiere en nuestros espacios sindicales, bueno, poner con más claridad estos debates, ¿no? Porque esa urgencia que está planteando Leonor y esa impaciencia que compartimos, me parece absolutamente importante, y me parece que tiene que ver con la necesidad de, bueno, entender, como calibrar correctamente de qué se trata esto, ¿no? Entonces, pensar que las tareas que nos plantea esta etapa no son para el próximo periodo de gobierno que pensábamos que podría haber. No, esto no es una situación de ninguna clase de normalidad que pudiéramos reivindicar o sostener, o que pudiera darnos alguna clase de tranquilidad, sino que es un momento donde, como bien decía Leonor, están poniendo en práctica, están haciendo avanzar un programa que nos destruye. No que nos destruye como sindicatos, que nos destruye como pueblo y como humanidad. Y que frente a eso, bueno, hay que tener la actitud correcta, que es entender que la gravedad de la situación requiere que volvamos a discutir todo, que discutamos, como también dijo Leonor, y comparto, pongamos en discusión lo que implica el capitalismo, pongamos en discusión también cómo construimos organización colectiva en esta etapa, donde todo lo colectivo está bajo asedio, donde todos esos procesos que mencionaba Leonor apuntan a destruir lo colectivo, a destruir todo lazo social, ¿no? Y donde podamos estar hablando efectivamente de lo que pasa, no de lo que va a pasar si este proyecto avanza, sino de lo que ya está pasando hoy, y donde también podamos poner en discusión, bueno, cuál es el rol de nuestras organizaciones, no en las próximas, poniendo agenda para las próximas elecciones y no sé qué, por supuesto, eso es parte de la cuestión, sino fundamentalmente planteándonos cómo en esta etapa se construye poder popular, porque nada de lo que... No solamente la posibilidad de ponerle un freno a esto, sino de generar un horizonte diferente para nuestro pueblo, que es un horizonte, no es volver a donde estábamos, porque donde estábamos muy mal. Que ganara Milei habla de eso. Entonces, que nosotros podamos plantear un horizonte diferente, un horizonte efectivamente de justicia social para nuestro pueblo, requiere no solamente hablar de eso, de lo que implica eso, sino además construir la fuerza popular organizada que pueda sostenerlo, porque nosotros no podemos plantearnos salidas que que a priori nos condicionen a más o menos gestionar el statu quo, ¿no? No estamos acá para eso. Si estamos acá para pelear por la justicia social, entonces estamos acá para dar una pelea de fondo. Y para eso necesitamos a nuestro pueblo organizado. Y esa debería ser nuestra tarea primordial como organizaciones de la clase. Ahí en esto quiero preguntarles esta iniciativa que encabezaron ustedes como referentes de las dos centrales también, invitando a otras compañeras de organizaciones feministas, en un momento donde la unidad no está haciendo nada fácil dentro del campo nacional y popular. Armaron un informe, ¿no? Un poco recopilando la situación de las mujeres y las diversidades en Argentina, ¿no? En una mirada, de la crisis y del avance de la derecha que ya venimos llamando fascistas, un autoritario, le venimos poniendo algunos nombres las feministas, por el tinte más allá que ha sido electo en urnas. Sabemos que hoy está avanzando en la destrucción de la base misma de la democracia,
liberal, aunque sea, pero está avanzando contra todas las instituciones que pueden llegar a servirnos para defender nuestros derechos. Hicieron un informe que presentaron la idea es presentarlo en distintos organismos internacionales porque nos preocupa, nos reímos a veces y decimos, no solo nos preocupa poder abortar y que no nos peguen, sino que nuestra agenda tiene que ver con la agenda de las y les trabajadores, ¿no? Y un poco que nos cuenten, bueno, cuál es el espíritu de plasmarlo en un informe que muchas veces en la vorágine nos cuesta sentarnos. Fue un informe que se armó en Año Nuevo, ahí con el pan dulce en la mano, o armando el pionono, también mientras con las teclas llenas de mayonesa, pero se terminó un informe para presentar, aprovechando instancias internacionales, donde también se sienta particularmente Yamile como vocera y la aprovecha, digo, porque es un poco así, ¿no? Nos metemos un poco, ¿no? Operamos para irnos metiendo en donde no nos invitan o sí o no nos importa. Pero bueno, ¿cuál es el espíritu? Y esto, ¿no? De empezar a mover el avispero también como una herramienta de, aglutinar y dar la discusión en los distintos territorios, porque en las provincias también, ¿no? Hay distintas realidades. Cuéntanos un poco eso, cómo viene y cuál es un poco el espíritu. Bueno, parece que estamos jugando al truco, ¿viste? Nosotros empezamos. El Eternauta, ya que estamos con esa, parece. Claro. Que juegan de memoria. Sí. Hicimos eso, nos metimos. Hicimos un informe, lo que se llama un informe sombra para, en principio... Que no sabíamos qué significa. Claro, nos pusimos a explorar esas vías que poco recorridas por nosotras como sindicalistas para presentar lo que llamábamos entre nosotras un contrainforme en ONU Mujeres, bueno, que se hacía la reunión celebrando, bueno, reconociendo los 30 años de la plataforma de Beijing, pero hicimos ese informe básicamente para denunciar la política del gobierno argentino, el impacto que estaba teniendo sobre mujeres y diversidades, no solamente en términos de la supresión de todas las políticas específicas que se dirigían a la problemática de la desigualdad y la violencia de género, sino el impacto que la integralidad de la política de este gobierno, empezando por la política económica, social, laboral, está teniendo sobre nosotras y nosotres. Y entonces dije, bueno, nos metimos porque hicimos como una intervención en un espacio donde en general las sindicalistas no estamos hablando, para hacer una denuncia a nivel internacional, para que eso también nos ayude, no pensando que a Milei le preocupa mucho lo que diga Naciones Unidas, evidentemente no, pero sí para hacer saber lo que está pasando en Argentina, para generar otros circuitos de construcción de redes feministas, sindicalistas en el espacio regional, internacional, pero también me parece para hacer una producción colectiva que nos permita poner a la vista, ¿no?, la sistematicidad de ese ataque y su efecto en varios planos, ¿no? En tanto nos empobrece, nos castiga, forma parte del proyecto de reconfiguración oligárquica del Estado, el ataque a estas políticas, pero también forma parte del ejercicio de disciplinamiento social que pone este gobierno y que se dirige especialmente contra nosotras. Bueno, y la idea es que eso sea un instrumento para seguir militando especialmente en nuestro propio territorio, ¿no? Sí, el informe nace con dos cuestiones. Una muy fuerte, la denuncia internacional. Nosotras necesitábamos salir para afuera y necesitamos salir para afuera a denunciar realmente lo que Milei hace en nuestro país y lo que hizo desde que asumió. Porque también nos dábamos cuenta que estaban mintiendo en los informes que ellos mismos mandaban a la ONU y todo lo demás. Entonces digo, era muy importante y es muy importante seguir denunciando al régimen de Milei. Y hay algo que nosotros ponemos claro en ese informe, que hablamos ya del régimen de Milei, ¿no? Ya no, por más que fue elegido democráticamente, pero digo, hablamos de este régimen que hoy está impuesto en la Argentina. Y lo otro que para nosotras es muy fuerte también, o muy necesario, que tiene que ver con lo federal. Este informe también fue hecho
para que desde nuestras secretarías podamos transmitirlos a las provincias y que las provincias empiecen también a contar qué es lo que está pasando con las políticas públicas respecto a género en cada una de las provincias, porque el impacto de lo nacional en las provincias no se ve tanto, no se visibiliza tanto. Entonces digo, para nosotros esa es una herramienta como las dos centrales para poner a discutir en las provincias y para poder traer esa información y también plantearla en nuestras centrales. Y también poner a discutir y poner a jugar lo federal en nuestras centrales. Entonces digo, desde ese punto el informe no sirvió, pero yo me quedé, ¿puedo ir y volver? Sí, yo me quedé con lo anterior y creo, y soy una convencida de eso, bueno, yo amo nuestra central, la amo, que en este tiempo, en este año y pico de Milei, si bien hubo una parte, no solo del sindicalismo, digo, una parte de lo que es la representación política en la Argentina, viendo a cuántos grados se calentaba el agua para el mate, digo, hubo otra parte, y en esto las centrales fueron claves en poder ir marcando agenda y en poder ir construyendo la unidad más allá de las centrales. Y creo que eso también nos permitió, a pesar que este tipo avanzó, que no avance más de lo que está avanzando. Digo, que no es que no hubo resistencia. No, claro, podríamos estar peor, digamos. Podríamos estar mucho peor. Lo que creo que no sé si nos enoja es como avispándonos, o sea, porque está avanzando a un nivel que solamente la dictadura militar lo hizo en la Argentina. Y porque creo que quienes denunciamos como régimen a Milei, y esto no es menor detalle, lo que estamos denunciando es que este gobierno vino a terminar lo que la dictadura militar no pudo, que este gobierno no es negacionista, este gobierno es reivindicador de la dictadura militar, que quienes están atrás fueron los mismos que bancaron la dictadura militar y su genocidio. Lo que estamos diciendo cuando decimos régimen y por lo que estamos tan apresuradas es porque entendemos todavía que 40 y pico años después las consecuencias del genocidio y del terrorismo de Estado en la Argentina no encontraron la justicia completa, no encontraron la verdad completa porque nos faltan los nietos y encima ahora nos quieren borrar la memoria. Entonces entendemos que lo que está haciendo este tipo tiene consecuencias que lo vamos a ver dentro de 10 y 15 años, como estamos viendo las consecuencias de la dictadura militar 40 años después. Entonces digo, nuestra necesidad, nuestra paciente impaciencia en el proceso de unidad y reconstrucción del campo nacional y popular tiene que ver con esto. O nosotras y nosotros vamos a discutir con nuestro pueblo una estrategia programática de aunque sea 5 puntos, o estos tipos se van a quedar hasta que no podamos más o no tengan más nada que vender y regalar de la Argentina. Digo, me parece que por ahí también pasa el debate. Sí. Totalmente, y creo que, bueno, esto, ¿qué nos apura, ¿no? en esta lectura y en este diagnóstico que creo yo que las compañeras militantes de la clase trabajadora en todas sus expresiones, porque venimos debatiendo que la clase trabajadora hace rato no es más la clase trabajadora del siglo anterior, que nosotras lo sabemos porque somos las que ocupamos las filas de la pobreza, de la indigencia, somos principalmente las que estamos o desempleadas o precarizadas o renegando y sufriendo en carne propia el problema del narcotráfico en los barrios, con los pibes, con las pibas. Entonces, la urgencia muchas veces tiene que ver con que ese despegue de las bases que hay una crítica ahí donde la dirigencia, ¿no?, está un poco despegada, estamos discutiendo los grados del agua del mate y nosotras estamos decimos acá el culo al norte, ¿no? Las compañeras están tratando de sostener las ollas sin un peso del Ministerio de Desarrollo, están tratando de que el narcotráfico no les mate los pibes, digo, con lo que tenemos, con lo que podemos, en un escenario totalmente ¿no?, que intentan devastar, todavía no estamos resistiendo. Sí. Hace poco Caputo, ¿no?, dijo que se van a poder blanquear todos los dólares, ¿no?, haciéndonos creer que son los $200 que tenés en el colchón después de ahorrar un par de años. Que van a ingresar, ¿no? Y esos dólares sabemos que ¿dónde vienen? ¿No? Vienen del narcotráfico. Entonces, digo, este modelo de paraíso fiscal para los mega ricos y
¿cuál es la otra cara, no? El infierno para las clases populares en los barrios, ¿no? Tengo que decírselos de esto, nuevo. esto, ¿no? Que no aparece, creo, o tan claramente como nos gustaría o como creemos que debería aparecer esta demanda, ¿no? En el medio tenemos presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? En la calle, en el norte del país, y los pibes pudiendo ir en cana a los 14, 13 años, digo, ya vamos a ver, porque ya tuvo, ¿no? Dictamen para ingresar y ficha limpia que no le salió. Pero también es una... Ay, qué linda esa cara. Ay, díganme si no la disfrutaron. Yo la disfruté. La cara. Ya es. Son esas pequeñas grandes victorias. De Botox para la señora. Los penatos del PRO estaban en vivo. No. Sí, la disfrutamos, ¿no? Pero era el paso a la proscripción, no solo de Cristina, sino es una cuestión de disciplinamiento también, que lo decía Yamile, ¿no? De la política. Si le hacen eso a Cristina, imagínate nosotras que no de cualquiera conoce, de ellos iba a ser la proscripción. No, claramente, ¿no? Que son los que además tienen los negocios con el narcotráfico y nadie dice nada, ¿no? Entonces... Sí. A mí lo que me parece también como importante, antes de que terminemos, porque estamos en ahí. 10:56 son ya. No, también es como no dejar de reconocer que en nuestras organizaciones, digo, tanto las organizaciones sindicales como en muchas de las organizaciones políticas del campo popular, y como insistimos en decir, otras formas de organización de la clase que existen en el movimiento popular, hay compañeras y compañeros y compañeres que están entendiendo claramente esta situación y que además le están poniendo el cuerpo a una militancia que hace todo lo que puede en una situación que, como estabas describiendo, se vuelve cada vez más compleja y cada vez más compleja también en términos de poder generar dinámicas de organización, ¿no? Y sin embargo están ahí. Entonces a mí me parece que que también hay que ver eso, hay que reivindicar eso, y que es en esos lugares donde está nuestra confianza de que vamos a encontrar el camino, ¿no? Esos compañeros que están en los distintos lugares, tendrán seguramente sus debates, ¿no? Tendrán sus disputas y tendrán sus planteos también para que, eso que es más visible a veces de los espacios colectivos, ¿no? Y que, que es lo que construye aparentemente la agenda de la política, ¿no? La agenda del campo popular, esté más atento a lo que están diciendo esos compañeros y compañeras, ¿no? Y que entonces lo que podamos ver, ¿no? que en el campo popular empiezan, digamos, el debate que se empieza a hacer visible, ¿no? El posicionamiento que empieza a ser visible a nivel público esté más cerca de estas urgencias y de esta radicalidad de la situación y de la respuesta que amerita que estamos planteando, ¿no? Creo que ahí ahí hay mucho para hacer y hay mucho para seguir tejiendo, que es básicamente además lo que sabemos hacer. Nosotras no sabemos mucho tejer con... no tejen a 2 agujas. No, a 2 agujas o sea, nos sale más o menos algunas de nosotras. Pinky cerebro es esto, el Pinky cerebro. Y ella, pero hay cosas que sí se hacen. Es hermoso, es totalmente hermoso, porque no puede ser, Yamila no puede ser tanto. Bueno, pero tenemos que ver, Leonor, pero digo, aparte con una claridad, una tranquilidad, con una claridad, no es que, la cuestión tonta, León, no, digo, con una claridad política de mirada hacia lo que está sucediendo, que te transmite así como, sí, tenés razón, no está todo tan mal. A mí me ayuda a pensar esa claridad que tiene ahí para poner en valor lo que nuestra militancia, lo que nosotras venimos haciendo cotidianamente no en este año, hace muchísimos años, en la construcción del poder popular. Maravilloso. Yo quiero decir además que esta alianza virtuosa entre las que se construye en la calle hace mucho tiempo, y no sin tensiones ni sin conflictos, porque no se crean que nosotras nos encontramos, ¡ay, qué lindas, somos amigas! No, también hay conflicto,
Pero bueno, son contradicciones secundarias, ¿no? De última, vamos construyendo la unidad, porque si no, viste, se romantiza. ¡Ay, qué buenas amigas son Yamile y Leonor! No son buenas amigas, son dos referentas haciendo También política. somos bastante amigotas, ¿no? Sí, pero claro, pero va sucediendo ¿no? En el camino. Y Yamile es de la Federación de Docentes Universitarias, forjada también al calor del federalismo, porque no es porteña, es formada en La Plata, La Pampa, pasado por... Y Leonor es tucumana, de la FENAT, de la Federación de Movimientos Territoriales de la CTA Autónoma. Entonces hay una confluencia ahí de saberes y de trayectorias, ¿no? Y de cómo pensar la política, que me parece absolutamente maravillosas. Muchas de las compañeras que caminamos el feminismo las respetamos por eso, y las respetamos mucho porque siempre fueron las que están en la calle. En el feminismo pasa algo que está bueno, que te respetan si te ven, ¿viste? Te respetan si te ven en la calle, te respetan... Pero a nosotras la calle nos encanta. Y a nosotras la calle nos encanta, y a estas compañeras particularmente son felices. El feminismo es eso, el feminismo. Son las 11:01 ya, que viva la unidad de la clase trabajadora, nos dicen desde Uruguay, siempre tienen aportes. Bueno, hay una discusión sobre, siempre hay aportes de hombres. Y ellos no saben el valor que tienen, entonces otra le contesta, siempre un hombre diciendo que no saben algo, bueno, y así, viste que nosotras no dejamos de pasar una. Mira, a ver, vamos a terminar con esto. Para los que no entendieron lo de Pinky Cerebro... No sé si tiene sonido, no lo escuchamos acá, pero si no vieron Pinky Cerebro, véanlo. Véanlo, van a entender mucho de lo que las compañeras están mostrando acá y yo les agradezco muchísimo haber venido. A ver. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Hermoso. Es lo que hacemos todas las noches, todos los días, ¿no? Las feministas. Nos falta mucho, pero también tenemos esperanzas, porque hay muchos y muchas compañeras que entienden que la unidad y el sindicalismo es con nosotras, con nosotres, y que la revolución es con nosotras, claro. Y que el capitalismo no hay forma de que sea humano, nunca lo va a hacer, cada vez lo demuestra más. Queremos otro sistema, si queremos comunistas, sí, viste que nos dicen esos zurdos de mierda, más ganas te dan de querer ser zurda, viste, de última. Sí. Entonces, sí, el capitalismo está mal, nosotras queremos otra cosa, queremos vivir bien y queremos justicia social, así que yo les agradezco muchísimo por su trabajo, por su trayectoria, por su claridad y por haber venido a hacerse un momentito en su agenda, que sabemos que es complicada. A Nodal se prende, y para que nos escuchen, bueno, nos están escuchando de muchos lugares de América Latina y el Caribe, seguramente también mostrar los debates internos, ¿no? Y lo que nos preocupa también es parte, ¿no? de aportar al proceso. Así que muchísimas gracias por haber venido. Saben que también las quiero un montón. Bueno, espero que las hayan disfrutado como yo y como nosotras acá detrás. Está todo el equipo de producción aplaudiendo, que la verdad que somos mayoría mujeres, también tengo que decirlo. No es, empezando por la directora, que no es menor, es Paula Jiménez, directora mujer, después de un proceso complicado, ¿no? También hay que decirlo, en espacios masculinizados, que son el análisis político, el análisis siempre está, ¿no? Medio masculinizado. Y ahí nuestra editora, bueno, y todo el equipo de producción, así que hasta el lunes. No, mañana es omitir intro. Y el seminario hoy a las 4 sobre neofascismo. Están todos invitados, que lo hicimos en colaboración con el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. Todos y todas invitadas, ahí está, mira. Anótense, es súper accesible, y si no pueden acceder, escriban y de alguna forma lo encontramos. A ver, o sea, no es lo que te debería truncarte la posibilidad de venir a escuchar y a opinar. Va a ser un lugar a debatir el concepto de neofascismo. Otro día vamos a charlar sobre eso y las vamos a invitar. Dale. Bueno, nada, ¿algún chivo más? Los informes trimestrales, cuatrimestrales de coyuntura geopolítica internacional, latinoamericana y caribeña y argentina. Los principales hechos de estos primeros 4 meses del 2025 es un aporte para el debate. Bueno, sí, si estás suscrito, dale, suscríbete.
Recién salido del horno, por una módica, dale, 3 empanadas o trueque, dijimos, lo que quieran. 3 empanadas, trueque, no sé, algo necesitamos sostener este proyecto, gracias a ustedes, porque bueno, esto es así. Si no, alguien te pone pauta y te dice que hay que decir, y eso no es la idea. ¿Listo? ¿Ninguna cosita más? ¿Me hacen así? Bueno, gracias, Leonor Cruz, Yamile Sokolovsky, la secretaria de Género y Diversidad de ambas CTAs. Y bueno, hasta mañana.